Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias nuevamente pues a todos los que están en este momento conectados. Un saludo muy especial para todos y deseándole lo mejor. Eh, Como ya lo comentó la profesora Andrea, esta es una actividad que está programada por la Asociación de Egresados de la facultad, cual pues como en el sitio en el cual se inscribieron, pues además tienen otra información. Es importante que pronto consulten para, eh, por ejemplo, el tema de acceso a la biblioteca, por todo para los egresados, pues que hace rato pronto no tienen esa información, ahí encuentran toda esa información. Y obviamente con el servicio de orientación y asesoría farmacéutica alimentaria, que hace parte pues de uno de los programas importantes que tiene la facultad. Y también pues hace parte una actividad del grupo Promoción y Prevención Farmacéutica que tenemos el compromiso de intentar pues mantener cierta divulgación de aspectos que en cierta forma se desarrollan desde el grupo. Y esencialmente entonces hoy para eso vamos a aprovechar a hablar del tema de lo que es un poco la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Básicamente son unos 90 minutos que incluye pues algunas preguntas al final, comentarios, sugerencias. Básicamente la idea es desde esa perspectiva farmacéutica, pues presentar conceptos generales y temas claves relacionados con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. También algunas claves terapéuticas relacionadas con dislipidemia y con hipertensión, que es de pronto eh, lo que alcanzamos, pues, pero también podría ser con diabetes, que es otro factor de riesgo importante desde el punto de vista cardiovascular. Y tal vez la parte más relevante tiene que ver pues con claves del papel del farmacéutico en la prevención y atención de pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, detallando algunos aspectos pues, relacionados con los servicios profesionales farmacéuticos. En esencia, lo que buscamos entonces es promover la participación y contribución farmacéutica al logro de los objetivos terapéuticos en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En este sentido, en estos 90 minutos, pues lo que queremos es presentar unos conceptos generales y temas relacionados con la enfermedad cardiovascular, unas claves terapéuticas relacionadas con dislipidemia y con hipertensión, y unos temas claves relacionados con el papel del farmacéutico en la prevención cardiovascular y el tratamiento de pacientes con factores de riesgo. Y como les decía, pues algunos aspectos generales de los servicios profesionales farmacéuticos, haciendo alusión muy general al tema de priorización y especialmente destacando algunos elementos de la participación en promoción de la salud, estilos de vida saludables y el seguimiento de pacientes con factores de riesgo con enfermedad cardiovascular. Básicamente, pues al final esperamos que quede un espacio un poco mayor a los 10 minutos para preguntas, comentarios y sugerencias. Obviamente, pues esto tiene una gran cantidad de bibliografía, pero básicamente tal vez las más recomendadas son estas guías que, que eso tiene que ver con el manejo y prevención pues, de la presión arterial, de la dislipidemia y simplemente pues como estamos en un momento de generación de información bastante actualizada, por ejemplo, hace relativamente reciente salió la actualización de las guías de manejo de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Y especialmente, pues queremos, este es el motivo, pues tal vez favorecer que ustedes puedan utilizar los contenidos que desarrollamos en esta reciente publicación, que es de acceso libre, que tiene que ver con el tema de seguimiento farmacoterapéutico, evidencia y relación riesgo-beneficio. Tiene esencialmente eh, unos 5 capítulos. El primero es muy en clave de cómo se puede establecer o favorecer esa evaluación del riesgo-beneficio de las intervenciones en salud. Yo creo que quedó un buen capítulo para favorecer este tipo de análisis. Después viene un capítulo de lipidemia, otro de hipertensión y otro de diabetes y al final otro de osteoartrosis que, insisto, pues la idea es que parte del contenido de esta presentación pues está en ese documento. Igualmente, pues recordar que también desde hace ya re- unos años sacamos una guía de actuación farmacéutica en enfermedad cardiovascular que creo que también a pesar de que tiene ya varios años, pues mantiene contenido importante
Y en el año 2022, con la Federación Internacional Farmacéutica, sacamos este texto, básicamente, que tenía que ver con un handbook para farmacéuticos relacionado pues con todo el tema de enfermedad cardiovascular, que creo que también recoge en forma importante en inglés los contenidos pues que estaban en esta guía en español, y obviamente pues como habían pasado algunos años pues tiene información adicional. En esencia, lo que quiero de pronto resaltar o reiterar es que tenemos pues creo que una información, o más bien unas herramientas con información que puede ser utilizada para el trabajo pues del farmacéutico con pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El primer bloque pues tiene que ver con los conceptos generales. Es una cosa de pronto que cuando uno está preparando este tipo de presentaciones dice que tal vez debería obviar, pero al final, para tratar de generar un poco más de homogeneidad por posible diversidad de los asistentes, pues creo que es conveniente hacerlo. Simplemente, entre esos conceptos generales, destacar, por ejemplo, en estas guías recientes que les mencioné, que las recomiendo, pues para el manejo de hipertensión de acceso libre, obviamente, pues entrando eh, al- a la revista, se puede, o a través de PubMed se puede acceder a esta publicación. Es bien interesante porque normalmente este esquema que ven aquí, que lo definen a través de este acrónimo MASTER, básicamente se ve algunos de los aspectos que siempre tratamos de destacar desde el punto de vista farmacéutico, esencialmente con todo lo que tiene que ver no con el diagnóstico, que esto es obviamente una función muy importante del médico, que es el personal responsable de identificar la presencia o no de problemas de salud, pero sí qué evaluaciones, qué parámetros, qué biomarcadores son importantes para obviamente definir después el tema de la respuesta al tratamiento en términos de si realmente se están alcanzando los objetivos terapéuticos, y obviamente pues digamos como minimizando el riesgo de aparición de eventos adversos asociados al tratamiento. Entonces, en esencia, este esquema creo que es uno de los esquemas que normalmente empezamos a ver en casi todos los problemas de salud, donde además, porque normalmente siempre quedaba en evaluar la terapia, ya siempre se destaca la importancia de hace algunos años el tema de evaluar siempre la respuesta, y este es un papel importante en el cual el farmacéutico puede contribuir con ese gran aspecto, con ese gran, digamos, componente, normalmente de lo que es el buscar el control integral de pacientes que tienen algún problema de salud. En general, la enfermedad cardiovascular pues es una condición que agrupa más de 10 condiciones en salud, acorde pues con la clasificación internacional de enfermedades, dentro de las cuales se destacan pues lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es decir, las enfermedades cardiovasculares incluyen la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero además de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica también hay enfermedades crónicas, caso por ejemplo de la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y algunas enfermedades valvulares. Es decir, que dentro del conjunto de las enfermedades cardiovasculares está un subconjunto que es tal vez la más relevante, y es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que tiene esas tres formas clínicas pues, de manifestación, que es el infarto del miocardio, el accidente cerebrovascular, como componentes graves. En esto es importante destacar que normalmente hay una meta grande dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con reducir en un 33% la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular, y creo que obviamente eso ha sido ah, asumido por diferentes asociaciones científicas, como es por ejemplo HERS de las Américas, que básicamente es una es la estrategia que tiene la Organización Panamericana de la Salud, buscando obviamente contribuir con esa meta, y igualmente pues lo tiene la Federación Mundial del Corazón. En esto es importante destacar que sigue siendo la enfermedad cardiovascular y en general dentro del conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles, pues obviamente hay un crecimiento importante, y se proyecta que en el 2030 normalmente el 77% de la carga mundial sea por ese tipo de enfermedades, dentro de las cuales están las enfermedades cardiovasculares, mientras que normalmente las enfermedades infecciosas normalmente muestran una tendencia a disminuir, básicamente pues por aspectos asociados a todas las medidas preventivas, incluyendo el tema de las vacunas. Es muy importante destacar que entre esas enfermedades crónicas, pues
además de las enfermedades cardiovasculares, está el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, especialmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, está la diabetes y relativamente reciente inclusión, todo el tema que tiene que ver con la salud mental y el bienestar, que como se dan cuenta, pues obviamente también tiene una carga importante dentro de ese concepto de enfermedades no transmisibles o crónicas. Lo relevante de esto es que normalmente estos 5 problemas de salud explican el 71% de la mortalidad mundial y obviamente lo más relevante es que un porcentaje grande, en este caso 15 millones de esos 41 millones, se consideran muertes prematuras y tienen la connotación de evitables, insisto, dentro de ellas la enfermedad cardiovascular. Y por eso obviamente pues esto genera una alta carga económica para las sociedades, para los sistemas de salud y una alta carga de discapacidad en términos de años de vida ajustados por discapacidad. También es muy necesario destacar que normalmente estas 5 problemas de salud tienen unos factores de riesgo genéticos, fisiológicos, conductuales y ambientales, y dentro de los conductuales, pues normalmente son comunes a todas estas 5, el tabaquismo, la alimentación no saludable, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol, y dentro de los factores metabólicos, factores de riesgo metabólicos, la hiperlipidemia o dilipidemia, la hiperglucemia y la hipertensión arterial. En esencia, dentro de todas estas, pues como se dan cuenta, pues las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad mundial, de ahí la importancia pues siempre de buscar formas desde nuestra perspectiva, de la perspectiva farmacéutica, pues cómo podemos contribuir a disminuir ese efecto tan notorio en los sistemas y en la mortalidad general. De ahí entonces nace todos estos conceptos que básicamente la relevancia que tiene la prevención y el control, siempre con intervenciones orientadas, por ejemplo, a toda la población, que es lo que conoce como prevención primordial, para reducir la exposición a los factores de riesgo y a la persona, y obviamente todo lo que es la prevención primaria y secundaria, orientadas a modificar y controlar los factores de riesgo, incluyendo pues el respectivo tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. En esencia, las intervenciones de prevención primordial y primaria son costo efectivas y obviamente hay que buscar implementarlas desde forma temprana, que eso lo trataré de reiterar, idealmente desde la infancia, y normalmente pues eso al final puede generar la disminución importante en la necesidad de tratamiento y intervenciones más costosas. En esencia, entonces, uno podría decir que la enfermedad cardiovascular incluye la aterosclerótica, que es un problema de salud pública por su elevada prevalencia y mortalidad. Es una enfermedad con alta carga, como ya lo destacamos, y por eso el adecuado tratamiento y control de factores de riesgo modificables controlables, como el caso de la hipertensión, dilipidemia, tabaquismo y diabetes, y la utilización de medidas profilácticas, caso del ácido acetilsalicílico, los IEC, los beta bloqueantes, disminuye la morbimortalidad. Y muy siempre motivador, buscando cómo podemos aportar, es que cuando uno mira los resultados de los estudios clínicos con lo que se ve en la evidencia, en la vida real, normalmente hay una diferencia muy significativa entre esa aplicación de las directrices basadas en evidencia y la práctica habitual, y que trataré pues de destacar. En esencia, pues digamos que hay unos porcentajes altos de pacientes en los que no se emplean las medidas terapéuticas adecuadas o en los que no se alcanzan los objetivos terapéuticos deseados. Y en general, que pues esto puede tener un margen, un intervalo de confianza muy amplio, pues uno podría decir que con toda esta información que aparece continuamente, aproximadamente un 50% de los pacientes mantienen cifras de LDL superiores a 100 o a 70, dependiendo de su riesgo cardiovascular, o valores de presión arterial superiores a 140-90. Y obviamente cuando se mira, por ejemplo, ese umbral de 130-80 que está definido para Estados Unidos específicamente, pues es más alto el porcentaje. Dentro de toda esta problemática, entonces, aparece la necesidad de buscar estrategias para contribuir con esta situación y estamos convencidos que el farmacéutico, a través, por ejemplo, del seguimiento farmacoterapéutico, podría contribuir a generar, a lograr esa meta de disminuir el efecto y desde el punto de vista como carga de las enfermedades cardiovasculares. Este es un tema pues que llevamos varios años trabajando. Este son los resultados, por ejemplo, de la tesis doctoral que hicimos en Granada, España, básicamente tratando con un diseño de estudio clínico mostrar que el seguimiento farmacoterapéutico utilizando el método DAER contribuía al logro de objetivos terapéuticos en términos de presión arterial, colesterol total y ambos.
Y básicamente este estudio lo que muestra que es que obviamente el seguimiento farmacoterapéutico aumenta un porcentaje significativo, en el caso de la presión arterial 9,5, en el caso del colesterol total 12,3 y en ambos un 15,3% el logro de objetivos terapéuticos, lo cual obviamente pues ha sido reconocido en diversas publicaciones cuando se hacen revisiones sistemáticas del efecto de la participación del farmacéutico en pacientes con enfermedad cardiovascular. Este artículo normalmente pues hace parte de la bibliografía que se utiliza para soportar esto. Es decir, uno podría decir que existe evidencia de que el farmacéutico, a través de, por ejemplo, el seguimiento farmacoterapéutico, contribuye a aumentar el porcentaje de pacientes en los cuales se alcanzan los objetivos terapéuticos en los términos de factores de riesgo que son tan importantes. En esencia, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica pues, incluye la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y y la enfermedad arterial periférica, siendo pues, las principales la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular como tal. Normalmente, pues digamos que la aterosclerosis es un mecanismo que explica por qué aparece la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica, de ahí el nombre cardiovascular aterosclerótica, porque es la generación de una placa de ateroma, bien sea pues a nivel de las arterias coronarias o a nivel a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales o a nivel de los miembros inferiores profundos, arteriales, obviamente, pues la aparición de este tipo de problemas de salud. Esto es un tema muy apasionante y aquí nos podríamos quedar pues hablando mucho del punto de vista de lo que es la aterosclerosis, pero de pronto destacar que es un tema progresivo que empieza normalmente con la famosa célula espumosa, la cual pues genera esa acumulación de LDL colesterol y que obviamente va generando también la generación, la producción de sustancias proinflamatorias que al final pueden generar que esa placa se vuelva fibrosa y se pueda romper y aparecer pues como tal la formación de un trombo, que es la que puede obstruir total o parcialmente el flujo de la arteria como tal. Y este concepto, pues es, digamos que la disfunción endotelial como tal empieza desde que se forma, digamos, como inicia esa lesión intermedia, y esto tiene que ver mucho con esa primera, tercera década, de ahí la importancia que tiene todas las medidas preventivas para evitar o minimizar estos estados iniciales, porque no, empiezan todos, prácticamente desde que nacemos, empieza el riesgo de que se pueda generar la acumulación como tal de de la placa de ateroma como tal. Y obviamente, pues es clave, esencialmente, pues esos temas que tienen que ver con la prevención en etapas tempranas. Muy rápidamente destacar tres o cuatro aspectos grandes de la enfermedad cardiovascular, o más bien del mecanismo patológico como tal de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y es que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, es de todos los vasos del organismo. Obviamente se evidencia o se manifiesta más de una forma más notoria en los vasos de menor diámetro, menor calibre, que normalmente comparte factores biológicos, comportamentales que tienen que ver con estilos y hábitos de vida y también ambientales. Inicia desde edad muy temprana una forma subclínica que va avanzando y que obviamente pues de ahí la importancia de generar el concepto de salud cardiovascular que mencionaremos más adelante, porque es una herramienta que normalmente favorece todo el concepto de prevención primordial, evitando que las personas, que la población aparezca hipertensión, diabetes o dislipidemia. Y otro elemento importante que todos estos autores que normalmente trabajan de forma permanente estos temas es la necesidad de que se incluya desde la edad escolar, normalmente información y educación para favorecer hábitos y estilos de vida asociados a salud cardiovascular adecuada y con ello disminuir el riesgo de adquirir o desarrollar factores de riesgo. Y que obviamente es clave para evitar esa progresión, controlar o modificar factores de riesgo, de ahí la importancia pues que tiene que ver con todo el tema de fortalecer la promoción y prevención, especialmente la promoción primordial y la prevención primaria. Esto son formas de demostrar pues la importancia de iniciar desde la infancia el tema de la prevención. Normalmente digamos que hay una ventana de oportunidad que se establece más o menos desde los 3 a los 5 años hasta más o menos 25, 30 años como digamos como tal. De ahí la importancia de que se inicie desde esas etapas tempranas todo el tema de promoción de estilos y hábitos de vida saludable, la importancia de tratar de que
los niños pues obviamente generen estilos y hábitos de vida adecuados y en esencia esto tiene que ver con esos programas educativos multicomponentes, temprano y sostenido en el tiempo, que se focalicen en promocionar la salud en los niños y que eso pues es una ventana pues bastante importante y que normalmente podría disminuir en forma notoria. Ya hay algunos estudios publicados sobre esto, la aparición de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica normalmente. Esto, por ponerlo un poco pues más reciente, casi pues hace menos de un mes, normalmente hay todo un tema que habla del curso de la vida y la importancia que tiene la promoción de la salud cardiovascular y básicamente ya nos, siempre hemos hablado pues del tema cardíaco, pues ya después se ha incluido el tema renal, entonces se habla de cardiorrenal y en este momento, digamos como la tendencia de una perspectiva mucho más integral es hablar de salud cardiorrenometabólica, es decir, no solamente el corazón, sino también el riñón y obviamente los factores o todo lo que tiene que ver con las alteraciones metabólicas, caso pues de la dilipidemia, la diabetes esencialmente. Y aquí lo que se muestra nuevamente es que es muy necesario antes de llegar al adulto joven o el, como tal, el tema de todo lo que tiene que hacerse tratando de modificar esos digamos, desencadenantes que pueden llevar a la aparición de esas alteraciones o problemas de salud cardiorrenometabólicas. En esencia, siempre buscando generar estilos y hábitos de vida saludables en la población. Y esto, pues obviamente, pues, para ponerlo un poco en contexto, esto ha sido incluido ya por la mayoría de las guías. Cuando se habla de prevención primaria, por ejemplo, a nivel de lo que es la prevención de la enfermedad cardiovascular, en esencia se incluye que desde la edad cero, es decir, prácticamente desde el nacimiento hasta los 19 años, se debe favorecer siempre estilos de vida para prevenir pues, o reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular no solamente de la guía norteamericana, sino en general en todas las guías de la sociedad europea y países pues, específicos, siempre se incluye la importancia de este aspecto. En esencia, con esto pues aparece un concepto que es riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular pues, tiene que ver con la probabilidad que tiene la persona de presentar un evento y básicamente está asociado ese evento cardiovascular a una de las tres formas clínicas principales de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y eso lo puede llevar a que la persona se muera o no en un periodo de tiempo determinado, usualmente 10 años, es decir, el riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene una persona de tener una enfermedad coronaria, una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica, usualmente en un periodo de tiempo determinado, y esa presentación de esa enfermedad puede que cause o no directamente en forma pues más, digamos, cuando debuta, cuando aparece, que cause la muerte de la persona. Y nuevamente, para establecer qué personas presentan pues, riesgo cardiovascular aterosclerótico, eso tiene que ver con cuántos factores de riesgo tiene la persona. A más factores de riesgo, pues obviamente mayor riesgo cardiovascular y está asociado obviamente, como hemos insistido notoriamente, a la aparición y evolución de la enfermedad cardiovascular. De forma general, esto pues obviamente ya tiene algunas particularidades en publicaciones más recientes, pero uno podría todavía insistir que hay 5 factores de riesgo cardiovascular mayores independientes: la edad, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes y el tabaquismo. Y obviamente hay otros factores de riesgo que también son relevantes, pero que normalmente se pueden ver representados en otros, por ejemplo, la obesidad en la diabetes o en la dislipidemia normalmente. Y nuevamente, pues estos que están con asterisco hacen parte del síndrome metabólico y aquí tal vez destacar el papel que tiene la diabetes como factor de riesgo, inclusive en algunos casos se considera como un indicador de riesgo cardiovascular alto, porque normalmente la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, cuando lleva normalmente más de 10, 15 años, duplica el riesgo de una enfermedad cardiovascular, y ahí pues que se considere normalmente en algunas guías de valoración de riesgo cardiovascular como un indicador señalador de riesgo cardiovascular alto. Y digamos que la prevención cardiovascular tiene que ver con todo ese conjunto de actividades e intervenciones que se pueden realizar a nivel poblacional, comunitario, grupal o individual y que buscan fundamentalmente reducir la probabilidad, es decir, el riesgo de que una persona desarrolle o muera por una enfermedad cardiovascular. En esencia, hay 3 tipos de prevención. Esto también tiene, pues, obviamente, precisiones y aquí fuéramos a entrar en eso, pues podríamos hacer más detalles, pero en general, digamos que lo que se hace siempre en una persona que no tiene una de las formas clínicas de enfermedad cardiovascular aterosclerótica es prevención primaria o prevención primordial.
que la prevención primordial busca o está orientada a evitar el desarrollo de factores de riesgo por primera vez, y básicamente eso se logra desde la infancia, insisto, promoviendo y adoptando estilos de vida saludables durante toda la vida. Y la prevención primaria ya es en quien tiene esos factores de riesgo, básicamente hipertensión, diabetes, tabaquismo, evitar que aparezcan casos de enfermedad cardiovascular. Entonces, básicamente el objetivo es prevenir la aparición de nuevos eventos de enfermedad cardiovascular, y por eso yo hablo que la prevención primaria está muy orientada a disminuir la incidencia, mientras que la prevención secundaria se realiza en personas que ya tienen, si tienen ya una forma clínica de enfermedad cardiovascular, y lo que se busca es prevenir la ocurrencia de otro evento, y básicamente eso tiene que ver más con la prevalencia o la muerte por enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Muy rápidamente, pues como por reforzar esto, hay una publicación que a mí particularmente me parece importante destacar de todas las que hay sobre estos temas, y es esta publicación de New England Journal of Medicine que apareció el año pasado, que muestra normalmente que estos factores de riesgo, normalmente el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica, el colesterol no HDL, el tabaquismo y la diabetes, explican el 50% de la aparición de enfermedad cardiovascular, y muy importante, explican el 20% en promedio de las muertes por enfermedad cardiovascular, es decir, que siguen siendo factores de riesgo más relevantes. Y en esencia, pues digamos que dentro de esos factores de riesgo, tal vez el más relevante o el que más efecto genera es la hipertensión arterial. En esencia, uno podría decir que más del 50% de los casos de enfermedad cardiovascular se deben normalmente a estos, se explican por estos 5 factores de riesgo que por eso se consideran, insisto, factores de riesgo cardiovascular mayor independientes, y que más o menos un 20% de las muertes, un 20% de las muertes en adultos se puede atribuir a estos 5 factores de riesgo. Y este es un estudio pues muy grande, realizado pues obviamente en 34 países. Se hace un seguimiento de 112 estudios de cohorte, es decir, tiene una potencia muy interesante, y lo que hace es reiterar que estos factores de riesgo siguen siendo muy relevantes para generar la aparición de la enfermedad o para causar la muerte como tal. Entonces, por eso normalmente pues uno podría decir que la dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes, aquí obviamente pues faltaría el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la edad, con el tabaquismo, pero estos 3 factores de riesgo pues son los que normalmente uno puede hacer un aporte más notorio, y por eso pues se incluyen dentro de esa publicación que les mencioné, y que les recomiendo pues que ojalá la puedan tener, y obviamente hacer una lectura y uso de lo que consideren que puede ser de interés como tal. Estos 3 factores de riesgo pues son mayores, son independientes y tienen otra característica muy importante, y es que son controlables. De ahí la importancia que tiene pues la participación de forma integral, tratando de favorecer que las personas obviamente tengan controlados estos factores de riesgo, y con eso se minimiza el riesgo de la aparición de una enfermedad cardiovascular. En esencia, entonces, esos son los 3 capítulos que están incluidos en esta publicación, y que creo que especialmente el capítulo 2 de lipidemia, que es el cual haré un poco más de énfasis también, es uno de los que puede aportar o tiene información que creo podría ser de interés y práctico y uso práctico cuando se está mirando pacientes con enfermedad o con factores de riesgo cardiovascular. Bueno, después, como segundo punto, vamos a hacer una forma muy general. Esto obviamente uno podría quedarse mucho más tiempo, pero esta no es la esencia, no es esto. Insisto, algunos de los aspectos, por no decir que todo lo que voy a mencionar está en esa publicación que usted le recomendada, pero sí quiero destacar algunos aspectos como tal. Eh, por ejemplo, un paradigma que siempre hemos manejado es que el colesterol HDL es el bueno, y normalmente hemos dicho que entre más alto el valor de HDL, pues mejor, y que el LDL colesterol es el colesterol malo, el malo del paseo, y que normalmente hay que tenerlo en los valores más bajos. Eso en cierta forma creo que se mantiene, pero hay que hacer algunas particularidades como siempre, no nada es absoluto en clínica, y en este caso el colesterol HDL, por ejemplo, en pacientes con enfermedad coronaria, es decir, quien ya tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica,
Normalmente los pacientes que muestran unos valores superiores a 80 miligramos por decilitro, pues presentan una mayor mortalidad. Estos son estudios, pues obviamente, que generan cierta información que muestra que no, como siempre, no es no hay nada absoluto, pues normalmente desde la perspectiva, pero en general, lo que sí es claro es que a mayor valores de HL, mayor protección cardiovascular y a mayores valores de LL, mayor riesgo cardiovascular normalmente. Muy importante, yo creo que uno de los aspectos que genera más confusión, yo no sé, para la mayoría pues de acá, especialmente nosotros con el seguimiento que le hacemos a este tema ya hace años, insisto, hemos identificado pues unos cambios recientes en el manejo de la lipidemia. Eso es lo que tratamos de dejar ejemplificado, tratamos de explicarlo lo mejor posible en ese texto. Y uno podría decir que el tratamiento de la lipidemia en este siglo, es decir, empezando desde el 2001 al 2024, ha pasado normalmente como por 3 etapas. Y voy a tratar de hacerlo pues muy rápido. Básicamente, algo que todavía muchos podemos tener en nuestro sistema nervioso central incorporado es que las estatinas son el tratamiento, pues, la única opción para el tratamiento de la mayoría de los pacientes. Y eso obviamente estuvo vigente prácticamente hasta el 2018. Desde el 2018 pues han ocurrido cambios significativos que muestran que hay otros fármacos hipolipemiantes que realmente son importantes para el tratamiento y control de los pacientes que tienen este problema de salud. Básicamente entonces, aunque esto yo no es que exista una publicación que diga que hay tres periodos, esto es una interpretación de la información y creo que puede pues, servir de algo. En general, hay un periodo que es de 2001 a 2013, donde las guías definían fundamentalmente los objetivos terapéuticos en valores de LDL alcanzar. Normalmente se hablaba pues de que había que lograr el valor más bajo posible, que era mejor, y eso llevó a que en general pues el objetivo de LDL colesterol en pacientes con riesgo cardiovascular alto fuera de 100 miligramos, inclusive pues en algunos pacientes con un riesgo muy alto o extremo podría ser menores de 70, incluso menores de 55 miligramos por decilitro. En esencia, este periodo pues está fundamentado, insisto, en que el objetivo es está dado en términos de valores del LDL colesterol. Básicamente después aparece entre 2013 y 2018 básicamente el concepto de tratamiento de intensidad con estatinas, donde normalmente se define una intensidad acorde con el objetivo de bajar ya no los valores de LDL como tal, sino en porcentaje, y esto tiene pues explicaciones que al menos mencionaré algo muy rápido, y esencialmente se define una intensidad alta cuando el paciente necesitaba, ahora el riesgo cardiovascular alto y necesitaba una disminución del 50%, esto obviamente mantiene en cierta forma, pero digamos que ya no en la actualidad no es solamente esto, sino que se habla de intensidad para reducir el colesterol y no de intensidad con estatinas para bajar el colesterol, que es un cambio bastante significativo. Una intensidad moderada cuando era entre el 30 y el 50 y una intensidad baja cuando era menor al 30%. En esencia, digamos, como esta forma de definir el objetivo del tratamiento en pacientes en términos de porcentaje, pues tuvo un soporte, mantiene un soporte, y que normalmente todos los estudios, cuando miraba los metaanálisis de los estudios clínicos como tal, se veía que cuando se disminuía un 1% el LDL de colesterol, se reducía el riesgo de enfermar con él en un 1%. Entonces, obviamente, si uno quería bajar un 50% a la mitad el riesgo de enfermedad cardiovascular en un paciente con alto riesgo, pues debería bajar el LDL colesterol en un 50% o más. Después, digamos que en ese periodo entonces tratar hasta un objetivo y más bajo mejor, normalmente se reemplaza entonces por intensidad del tratamiento, y básicamente se habla de intensidad adecuada del tratamiento con estatinas necesario para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, perdón, asociado a la reducción de los niveles de LDL o colesterol no HDL. Insisto que entonces se define básicamente, además, siempre pues, reiterando la necesidad de incorporar el tratamiento no farmacológico, pues normalmente en el tema de estatinas, pues se habla de intensidad alta cuando buscaba bajar un 50% más, una intensidad moderada cuando estaba entre el 30 y 50, y una intensidad baja normalmente cuando era menor o cuando estaba cercano al 30%. Esto obviamente dependía mucho del tipo de prevención, era obviamente mucho más el tema de intensidad alta, pues tenía que ver fundamentalmente en prevención secundaria y en algunos casos de prevención primaria, ¿cierto? Cuando tenía
marcadores de riesgo cardiovascular alto, como es, por ejemplo, un valor de LL mayor a 190, o cuando la persona tenía diabetes, especialmente diabetes tipo 2, ¿cierto? Y que normalmente, en esencia, mostraba pues la necesidad de un tratamiento con estatinas de intensidad alta. En esencia, pues siempre hay una discusión muy importante con el tema de la edad, y de pronto al final menciono algunos aspectos y estamos tratando de generar información al respecto de el tema, especialmente en prevención primaria, cuando la persona tiene más de 75 años, que hay bastante controversia con el uso de estatinas, donde normalmente en prevención secundaria, pues la intensidad no es alta, pero intensidad moderada, pero digamos del uso, mientras que normalmente en pacientes mayores de 75 años siempre hay necesidad de evaluar el uso de estatinas normalmente. Y la etapa 3 o el periodo 3 es el que va desde 2018 al actual, donde normalmente hay un cambio del concepto de tratamiento de alta intensidad con estatinas por el de tratamiento de alta intensidad para reducir el colesterol, asociado a la evidencia del efecto de otros fármacos solos o combinados con estatinas, especialmente la ezetimiba y los fármacos dirigidos a la PCSK9, y el caso, por ejemplo, también del ácido bempedoico, que aunque algunos no están comercializados o todavía no están comercializados en Colombia, pues normalmente es importante tenerlos porque se está en trámite, pues seguramente en el corto plazo estarán disponibles también en el mercado colombiano. Y obviamente pues se vuelve a dar relevancia el concepto de más bajo es mejor, y esto lleva entonces, digamos que a plantear, aunque las estatinas, insisto, de intensidad moderada alta, que es lo que normalmente la mayoría manejamos, se mantienen como la primera opción en la mayoría de los pacientes. En algunos casos, por problemas de efectividad, el paciente mantiene un riesgo residual por meta no alcanzadas en valores o porcentaje. Ya miren que aquí hay nuevamente una combinación, ya no solamente de porcentaje, sino también valores en reducción del LL colesterol. Normalmente, también por problemas de seguridad o no tolerancia a estatina, es necesaria la utilización de otros fármacos hipolipimantes. En esencia, digamos que, por mencionar algo relacionado con otros hipolipimantes, por ejemplo, ezetimiba, el estudio IMPROVE demostró que normalmente con la adición de ezetimiba a estatina se podría lograr inclusive pues valores significativos, una reducción a valores inclusive menores a 53 miligramos por decilitro, y que obviamente pues se plantea que esto genera beneficio cardiovascular siempre y cuando pues no se bajen de valores que no, el valor alcanzado no sea inferior a los 50 miligramos. En esencia, este estudio es el que muestra que normalmente ya no solamente es con estatina, sino que hay un tratamiento de intensidad para reducción del colesterol, porque ya no solamente es con estatina, sino con otros fármacos, y uno podría decir que ese ezetimiba entonces es el que normalmente soporta ese concepto de intensidad para reducir el colesterol LDL, superando el concepto de intensidad con estatinas. Y respecto a los fármacos dirigidos a la PCSK9, pues hay dos grupos importantes, y tal vez pues ya, aunque insisto, este todavía, hasta donde supimos, pues todavía no está autorizado en Colombia, pero está ahí una solicitud de comercialización ya en el país. El inclisiran es un fármaco muy interesante, es tal vez el primer medicamento de este tipo que uno vio. Es un inhibidor de la síntesis de esta proteína. Básicamente lo que hace, pues básicamente es una ARN de interferencia pequeño que normalmente genera a nivel de síntesis del fármaco, de esa proteína, que no se genere como tal, modificando obviamente todo el tema de lo que es la transcripción como tal de la proteína. Y el otro gran grupo de medicamentos este es importante, estos son conceptos muy recientes. Uno había hablado de fármacos contra la PCSK9, fármacos orientados. Bueno, creo que la forma adecuada es, el grupo grande son fármacos dirigidos. Dentro de esos fármacos dirigidos, entonces, está este silenciador genético que inhibe la síntesis, y hay anticuerpos monoclonales que lo que hacen directamente es unirse a la proteína, y con eso pues evitar que normalmente se genere ese ingreso, y que al último pues, se pueda disminuir la densidad a nivel de membrana de los receptores del L-colesterol. Lo que hacen estos fármacos esencialmente es normalmente generar una mayor expresión, una mayor densidad de receptores LDL a nivel del hepatocito, y con eso obviamente una mayor captación del colesterol LDL, básicamente porque esta proteína lo que hace esencialmente es generar una especie de destrucción de estos receptores a nivel intracelular,
y lo que se hace al inhibir en esencia esta proteína, bien sea la síntesis o antagonizando su efecto, es evitar como tal ese efecto. Obviamente, farmacológicamente, pues tiene más detalle que de pronto en algún otro momento se podría hablar de ello. Entonces, en esencia, cuando uno mira ya los fármacos hipolipemiantes, pues además de otros grandes que pueden faltar acá, esencialmente está ese timido, entonces, que lo que hace es a nivel intestinal inhibir esta proteína y con eso inhibir la absorción como tal del colesterol. A nivel ya del hepatocito, obviamente, entonces aparece el ácido bempedoico como en un paso previo de las estatinas, básicamente inhibiendo la producción básicamente pues de acetilcoenzima A como tal, y obviamente esto lo hace inhibiendo una enzima pues similar a como lo hace las estatinas, y básicamente este es otro producto, insisto, que normalmente creo que muy pronto seguramente estará en el mercado colombiano. Ya hay bastantes estudios pues, realizados con él a nivel internacional. Y los otros entonces son los fármacos dirigidos contra la PCSK9, que están entonces los anticuerpos alirocumab, evolocumab, y está el silenciador genético, que básicamente es el inclisiran, que lo que hace es inhibir la síntesis como tal de la proteína, muy distinto a lo que hacen los anticuerpos monoclonales. En esencia, entonces, uno podría decir que en este contexto en el cual nos encontramos, seguramente esto puede tener interpretaciones distintas, pero en general uno también encuentra algún consenso en eso, es que normalmente la definición de los objetivos del LL se centra ya en valores entre menor de 55 o 55 y menor de 130 según el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica de los pacientes, y que desde una perspectiva práctica, pues uno podría ver que hay una reincorporación del objetivo terapéutico en valores de LDL, y la premisa de más bajo es mejor, y que normalmente se complementa, como veremos en 2 o 3 diapositivas, especialmente las publicaciones más recientes sobre este tema, en la reducción del porcentaje del valor basal de LL del paciente. En esencia, estos cuadros, pues yo no me voy a detener aquí, están textuales en el texto que les mencioné previamente. Simplemente lo que quiero insistir es que normalmente entonces, ya dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente, obviamente definido por unas características como tal, pues hay unos objetivos no solamente también en el LDL colesterol, sino también en no HDL y también en ApoB, que esto hace años también lo veíamos como venir. Ya las guías, insisto, también incluyen, las guías más recientes incluyen no solamente objetivos en términos de LL colesterol, mire que son valores, sino también en otros biomarcadores de, obviamente, asociados a aterosclerosis, como son las ApoB. Este es otro esquemita que está muy bien en el texto. Lo que muestra o tratamos de hacer con esta gráfica, no solamente en esta presentación que se hace del tema, sino también en el texto, es ver cuáles son las opciones terapéuticas que existen para disminuir en términos de porcentaje, yendo desde el 20 al 25% hasta más del 85%. Es decir, por eso ya hay pacientes en los cuales puede necesitarse una reducción muy significativa, un porcentaje muy alto, más del 85%. Ya hay estrategias terapéuticas que se pueden utilizar para ese objetivo. Y lo otro importante de este esquema es que se muestran cuáles son las opciones en pacientes con intolerancia a estatinas. Entonces, por ejemplo, cuando se necesita bajar un 20 o un 25%, pues además de estatinas a baja intensidad, se puede utilizar ese tímido o ácido bempedoico, ¿cierto? O cuando necesita bajar un 40% el colesterol LDL del paciente, y el paciente intolerante a estatina puede utilizar ese tímido más ácido bempedoico. Y esencialmente, pues hay opciones. Lo que quiero destacar es que ya ese concepto de intensidad del tratamiento con estatinas ya no es adecuado, porque hay otros medicamentos que normalmente se pueden combinar o utilizar solos. Por ejemplo, normalmente un anticuerpo monoclonal solo, por ejemplo, de evolocumab, se puede lograr reducciones del 63%, ¿cierto? Con el inclisiran del 50%. Es decir, hay fármacos que solos o combinados con estatinas pueden lograr metas terapéuticas como tal. Y por eso ya el concepto de intensidad alta o moderada o baja con estatinas no es adecuado, y hay que hablar de intensidad para reducir los valores de LDL e incluso de otros biomarcadores. Esta es otra tabla que está muy bien en ese texto, donde ya se puede ver un poco más en detalle el tema de acuerdo con el riesgo, cuál es, y el LL basal que tenga el paciente,
cuál es el porcentaje buscado. Entonces, como se dan cuenta, hay una combinación no solamente de cifras, sino también de porcentajes. Y básicamente en esa tabla está cuáles son las opciones que existen para lograr ese objetivo terapéutico. Cuando hay tolerancia a estatinas, obviamente puede utilizar las estatinas, y cuando hay intolerancia a las estatinas, ¿qué otras opciones se pueden utilizar? Es decir, que estamos en este momento ante un contexto en el cual no solamente ya la opción son estatinas, sino que obviamente hay otros fármacos que se pueden utilizar para lograr objetivos. Inclusive, pues insisto, hasta el 85% eh, se podría hacer, por ejemplo, combinando ezetimiba con un inhibidor de la PCSK9 más ácido bempedoico. Eh, todos esos tres aspectos grandes, rápido, con este tema, básicamente el tema con la dislipidemia, igual que con hipertensión y diabetes, pues normalmente son tratamientos crónicos, excepto pues cuando hay una indicación de suspensión por problemas de seguridad. De ahí la importancia siempre de informar a las personas de los posibles problemas de seguridad, los efectos secundarios, y obviamente también un tema grande desde el punto de vista y que cada vez cobra más relevancia es el tema de la herencia terapéutica. Y lo otro es que normalmente el ajuste de la pauta se debe hacer normalmente cada 3 a 6 meses, especialmente pues la recomendación en general, pero obviamente habrá casos en los cuales al mes o al menos tiempo habrá que hacer evaluaciones como tal. Esta es una muestra de un tema muy relevante, el tema de la herencia, que básicamente, por ejemplo, este estudio muestra en este Kaplan-Meier muestra cómo normalmente a los 6 años prácticamente solamente un 20-25% de los pacientes mantienen la herencia del tratamiento, lo cual creo que es una señal clara de la necesidad, pues, de siempre, cuando está trabajando con estos pacientes, pues, incluir la valoración de la herencia como uno de los aspectos grandes a trabajar, como lo destacaré más adelante. Las estatinas normalmente perdón, tienen muchos beneficios. Yo creo que son un grupo de medicamentos con unos beneficios muy importantes, no solamente en términos de reducción del LDL colesterol, sino en temas antiinflamatorios, antitrombóticos, inmunomoduladores. Muy importante en el tema de estabilización de la placa, que es un concepto muy importante en pacientes con enfermedad coronaria. Mejora la función endotelial, mejor dicho, tienen unas bondades muy interesantes, pero también, como todo grupo de medicamentos, pues tienen algunos efectos, eh, problemas de seguridad grandes, destacados, como puede ser el caso, especialmente los síntomas musculares asociados a estatinas, que es muy importante utilizar ese término mejor que el de mialgias, porque mialgia es algo muy reducido, porque normalmente un paciente, además de, de mialgias, pues puede tener otros síntomas musculares. Eso, normalmente las estatinas se han asociado como uno de los fármacos que pueden causar diabetes de nuevo, es decir, una, una, una persona o en un grupo importante de personas utilizando estatinas, pues un riesgo que hay es que puedan desarrollar diabetes o puedan descompensar un paciente con diabetes. Y también hay algunos aspectos pues un poco más controversiales con el tema, por ejemplo, de alteraciones a nivel cognitivo y un riesgo de hemorragia, eh, de ictus hemorrágico. Con respecto a los síntomas musculares asociados a estatina, pues normalmente, insisto, es la recomendación no utilizar, no reducirlo solamente a la miopatía. Normalmente ocurre en un porcentaje que oscila entre el 0.2 y el 0.4% de los pacientes en una reacción tipo A, dosis dependiente. Y lo más destacado en esto es que normalmente en los estudios clínicos la incidencia es similar al placebo. Y esto pues muestra que tal vez eso es un problema que tiene que ver mucho más con un efecto, con lo que se conoce pues en farmacología como efecto nocebo, que lo mencionaré muy rápidamente. En esencia, digamos que el problema de seguridad, digamos, más temido, más grave, más serio, es normalmente la randomiólisis, la cual es relativamente pues muy rara, pero que normalmente es algo que normalmente hay que considerar pues cuando está utilizando estatinas. Esto muy rápidamente es el efecto nocebo, básicamente cuando se mira, cuando, no, cuando normalmente se está en el periodo de cegamiento, es decir, los pacientes no saben si están utilizando estatinas o placebo, prácticamente no hay efectos, no hay síntomas musculares, o si ahí no es estadísticamente significativo, miren los HR como tal,
Y sin embargo, cuando ya no, cuando ya se pasa y la persona sabe que está utilizando estatinas, miren lo que pasa normalmente, es decir, que prácticamente ahí sí hay una aparición estadísticamente significativa, inclusive pues del problema de seguridad. Entonces, normalmente esto lleva a que hay que trabajar mucho este concepto con información y educación, porque es prácticamente ya casi una tradición de que la persona cuando le mencionan estatinas, pues piensa que va a tener molestias musculares y realmente pues eso tiene que ver algunas veces, insisto, con el famoso efecto nocebo. Eh, lo otro normalmente que es importante en esas 5 M's que tienen los problemas de seguridad, el primero pues molestias musculares y el segundo efectos en órganos mayores, pues tiene que ver con el posible aumento de transaminasas, también es una frecuencia un poquito más elevada, pero normalmente pues no siempre toda alteración de transaminasas pues lleva a que se tenga que suspender el tratamiento. De hecho, hay recomendaciones pues ya muy específicas asociadas a esa costumbre que normalmente tenía siempre de hacer un seguimiento pues constante de estos valores de transaminasa en paciente que están utilizando estatinas. La enfermedad renal, que es otro órgano mayor que puede afectar, es rara, y el accidente cerebrovascular posiblemente hemorrágico en pacientes con enfermedad cerebrovascular previa es otro, insisto, donde más controversia puede haber. El tercer M tiene que ver mucho con el diabetes de nuevo. Se estima que un 0,2%, una incidencia de 0,2% anual, o también puede llevar a descompensación de los pacientes con diabetes. La otra M es la memoria, que puede haber una disminución de la memoria y confusión. Hay controversia sobre la causalidad. Y la otra M, la quinta M, son las interacciones medicamentos, que recuerden que las estatinas, pues obviamente tienen un perfil diferencial entre las estatinas que son más liposolubles, las que son más hidrosolubles, las que obviamente tienen una eliminación principalmente por citocromo P450 y otras que tienen una connotación de eliminación distinta. Dentro de, creo que importante y como elemento a destacar en este aspecto es que los pacientes tratados con estatina normalmente es razonable evaluar y tratar los síntomas musculares como dolor, calambres, fatiga y debilidad o fatiga. No, yo no estoy queriendo decir que no aparezca, lo que estoy queriendo decir es que normalmente la mayoría, hay un porcentaje importante tal vez sea por efecto nocebo y que es muy necesario siempre tener un valor basal, una línea basal de qué molestias musculares, de qué tipo de dolor o qué tipo de alteraciones musculares tiene la persona, porque normalmente también lo que se ha visto en algunos estudios clínicos que están muy detallados en esa publicación, insisto, en el capítulo 2 que les mencioné, normalmente se ve que la persona ya lo tenía desde el principio y lo que hay es un reforzamiento, digamos como un reconocimiento al problema asociado o lo asocian al uso de las estatinas cuando realmente estaba previamente en la persona. Hay un algoritmo particularmente muy interesante y básicamente pues es muy reciente que muestra normalmente cuando realmente se considera que una persona tiene intolerancia a las estatinas. Es clave que siempre debe haber una reexposición, es decir, para considerar que una persona tiene intolerancia a las estatinas, debe haber utilizado al menos 2 estatinas. Uno no puede decir, o un médico, pues no podría decir, no, o no es adecuado, sí lo podría, pero no se considera adecuado decir que una persona es intolerante a las estatinas si solamente ha utilizado, por ejemplo, atorvastatina o ha utilizado solamente rosuvastatina. Hay necesidad de que se genere una reexposición a una estatina distinta. Se puede utilizar menores dosis, se puede utilizar días alternos, se puede disminuir la dosis y la frecuencia. Es decir, hay unas opciones y obviamente cuando el paciente sigue o mantiene esa condición de intolerancia a estatinas, pues obviamente hay que utilizar otro tipo de tratamiento que insisto que afortunadamente en este momento pues ya hay otras opciones, pero el mensaje es que no es tan sencillo, pues como que es que desde que empecé a tomar tengo más cansancio, tengo dolor muscular y entonces con eso ya definir el tema de intolerancia requiere obviamente una reexposición, mirar otras estatinas que puedan ser una opción. Y hay una cosa muy sencilla, yo creo que es como un símil del algoritmo de Naranjo, por no decir que un algoritmo de Naranjo pero aplicado a los síntomas musculares, donde dependiendo del patrón de distribución de los síntomas clínicos, del patrón temporal, al tiempo de aparición, de qué pasa con la retirada del medicamento, qué pasa con la reintroducción, pues realmente permite establecer a través de este índice clínico de síntomas musculares con estatinas, yo creo que muy reconocido, muy recomendado, yo creo que una de las contribuciones del farmacéutico
trabajando en pacientes con enfermedad cardiovascular o con factores de riesgo cardiovascular que están utilizando estatinas y que se está hablando de intolerancia, es la aplicación de este tipo de instrumentos para realmente establecer si es probable, posible que esos síntomas musculares sean por estatinas o si realmente puede ser por otras situaciones. Para terminar este bloque, digamos que el tema de las estatinas en adultos mayores en prevención primaria está basado obviamente en todos estos beneficios que ya hemos hablado, eh, posible disminución de hospitalizaciones, disminución de eventos cardiovasculares, disminución de la mortalidad general, pero también el balance que hay que hacer con el tema de los problemas de seguridad que acabamos de mencionar de las 5M, ¿cierto? Incluyendo pues los síntomas musculares. Y especialmente, pues yo creo que en este caso, cuando es en prevención primaria, en este momento es controvertido, en mayores de 35 años, digamos que hay resultados a favor, hay resultados en contra, y por tanto, digamos que lo que dicen las guías grandes o más reconocidas sobre este tema es que la evidencia actual es insuficiente para hablar de la relación del beneficio de iniciar una estatina en prevención primaria de eventos cardiovasculares y mortalidad. Y básicamente lo que se recomienda es que sea una decisión compartida con el paciente y obviamente pues esto, ahí estamos intentando terminar una publicación sobre el tema para tratar de generar pues información adicional. Sin embargo, lo que parece ser las conclusiones que ya alcanzamos a realizar es que se mantiene la controversia. Hay estudios clínicos que están realizando específicamente ya con esta población y seguramente tenemos que esperar 3 o 5 años para tener información un poco más confiable. De la hipertensión, yo quiero pues muy rápidamente destacar 2 diapositivas. Tengo varias, pero no las voy a utilizar todas, básicamente pues por razones de tiempo, pero sí quiero dejar 2 mensajes. Uno es está asociado con este gráfico. Este gráfico es tal vez uno de los gráficos que refuerza mucho la importancia que tiene el tema de cómo tenemos que buscar opciones para mejorar el control de los factores de riesgo. Este gráfico tiene en el eje de las Y el número de personas con hipertensión y aquí están digamos, como los periodos de 1900 a 2000, de 2000 a 2010 y 2010 a 2019. Y aquí podría uno poner algo pues un poco de 2025, pero normalmente seguramente aparecerá después en una forma más adecuada y no elaborada por uno mismo. ¿Qué se nota en este gráfico? Primero es que ha aumentado, obviamente, si uno mira, ha aumentado el número de casos, ¿cierto? Aunque el porcentaje ha variado poco, el número de personas con hipertensión se duplicó, ¿cierto? Hemos pasado casi de unos 600 a casi 1.200, 650, 1.280 millones. Y lo otro son estos colores que son muy importantes. Primero, el color rojo y el naranja, más o menos casi la mitad, unos 700 millones de personas con hipertensión no reciben tratamiento. Y básicamente 120 no reciben tratamiento o están sin que un médico haya realizado la identificación de la hipertensión como tal. Es decir, que eso lleva a que prácticamente 700 millones de personas en el mundo que tienen hipertensión no reciben tratamiento o a pesar de que están diagnosticados, identificados con el problema de salud, o no conocen su condición como tal. Y miremos los otros gráficos, un 50% de las personas en tratamiento, estos son los que están en tratamiento, no alcanzan los objetivos terapéuticos. 5 de cada 10 personas que están en tratamiento normalmente no alcanzan los objetivos terapéuticos como tal. Y solo un 23% entonces de las personas con hipertensión logra objetivos terapéuticos. Solo 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 5 hombres. Obviamente eso incluye todos estos grupos que están sin tratamiento o están sin identificar. Pero lo que quiero destacar es que hay un factor de riesgo que ya vieron en esa publicación de New England Journal of Medicine, explica casi un 25% de la aparición de enfermedad cardiovascular o un 20% de mortalidad por enfermedad cardiovascular tiene estas condiciones. Y esto mismo, seguramente, si uno lo hace con lipidemia, con diabetes, pues encuentra gráficos muy similares mostrando la importancia pues, como tal de trabajar. El otro mensaje grande que quiero dejar en hipertensión es la importancia que tiene los estilos y hábitos de vida, lo que llamamos el tratamiento no farmacológico, que normalmente se mide siempre el efecto en términos de cuánto disminuye la presión arterial sistólica y obviamente hay datos que obviamente, aunque es una publicación que uno va a poder como relativamente bien, con ya varios años,
pues digamos que cada vez aparece más información del efecto positivo que tiene estos estilos hábitos de vida saludables en la disminución de la presión arterial sistólica. Y por eso normalmente es importante insistir en que todo paciente con factores de riesgo con enfermedad cardiovascular se debe intentar que se adopten estas intervenciones, estos comportamientos, esencialmente pues con el tema del peso, el tema de los hábitos alimenticios, el tema del sodio y la actividad física. Simplemente por mencionar una publicación reciente de esta es una publicación bastante interesante que muestra, por ejemplo, que en personas, que en todo el grupo poblacional, pues normalmente cuando mira en toda la población, normalmente el tratamiento farmacológico es mejor que el tratamiento, que la actividad física, pero cuando se mira normalmente estas son las personas con hipertensión, cuando se mira en toda la población prácticamente el ejercicio puede ser superior al ejercicio. Es decir, que normalmente el cambio en las cifras de presión arterial sistólica, pues normalmente se pueden lograr eh, resultados en las personas con hipertensión similares a la que logra con el tratamiento no farmacológico. De ahí la importancia que toda persona con hipertensión obviamente pues realice este tipo de intervenciones y así podemos hacer con otros que no lo voy a hacer, por ejemplo con el tema del sodio lo voy a pasar, pero en esencia muestra la importancia que tiene entonces esencialmente en el desarrollo de este marcador de riesgo cardiovascular que es nuevamente la acumulación de calcio en las arterias coronarias que normalmente las personas que tienen este seguimiento de estos estilos de hábitos de vida saludable, eh, que son estos, por ejemplo, de 6 y 7, pues la probabilidad de desarrollar la acumulación de calcio en la arteria coronaria es muy baja con respecto a otras personas que normalmente no siguen este tipo de comportamientos. De ahí la importancia, insisto, del tratamiento no farmacológico como tal. Lo otro es que es importante destacar que el farmacéutico, pues no es porque uno lo diga, sino que normalmente las guías grandes, cuando digo guías grandes, pues unas guías reconocidas, que normalmente más se referencian, incluyen la necesidad de que dentro del equipo de atención integral de pacientes con hipertensión, pues esté el farmacéutico como parte de los profesionales que ayudan a controlar los pacientes, las cifras de presión arterial en los pacientes. Lo otro es que normalmente siempre en un paciente con un factor de riesgo, en este caso hipertensión, pero podría ser de dislipidemia, diabetes, normalmente hay que mirar siempre la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, no solamente tratar pacientes con hipertensión, sino tratar pacientes con, con enfermedad cardiovascular, es decir, mirando otros factores de riesgo cardiovascular. Bueno, y vamos a entrar a la última etapa que es la que yo quería de pronto hacer más énfasis y yo creo que de pronto no lo puedo hacer como quisiera hacer, pero intentaré insistir en que normalmente creo que hemos hecho un buen ejercicio de contribución con otros autores a nivel global, dejando parte de la información que estaba en esta guía cardiovascular en una guía un poco más internacional. Yo les recomiendo, tanto este documento son de acceso libre, hace parte de esas herramientas que ha desarrollado la Federación Internacional Farmacéutica buscando que el farmacéutico aporte a la reducción de esas enfermedades no transmisibles, que recuerde que se busca una reducción del 33%, entonces normalmente hay guías de cardiovascular, hay guías de diabetes, hay guías de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Federación Internacional Farmacéutica ha desarrollado una herramienta muy importante, no solamente en enfermedad cardiovascular, que fue en la cual tuvimos la posibilidad pues, de participar en la elaboración de ella. E importante básicamente destacar, no porque, insisto, no porque yo lo diga, sino que normalmente estas guías y los resultados de los estudios que se realizan muestran que el farmacéutico puede contribuir a lograr mejores resultados en salud posibles en pacientes con factores de riesgo con enfermedad cardiovascular y en consecuencia influir en la meta 3.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible en disminuir un 33% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esto obviamente pues, se puede hacer a través de lo que llamamos servicios profesionales farmacéuticos, como puede ser la dispensación, el tema de la revisión del uso de la medicación centrado en mejorar la adherencia, los problemas de adherencia y el seguimiento farmacoterapéutico que puede verse como la revisión de la medicación con seguimiento. Así pues hemos llegado a hacer algunas publicaciones sobre el tema, pero obviamente esto
Creo que muy pronto tendremos una visión un poco más adecuada con un trabajo que está desarrollando el profesor Jaime Alejandro relacionado con la implementación de servicios profesionales farmacéuticos en el país. Básicamente, entonces, los farmacéuticos pueden contribuir a mejorar el proceso de atención y resultados en salud, pueden ayudar a reducir la carga de enfermedad cardiovascular a través de la optimización de la farmacoterapia. Principalmente es cuando su trabajo se centra en identificar y resolver resultados negativos asociados a la medicación y las causas prevenibles, que son los famosos problemas relacionados con el uso de los medicamentos, los problemas relacionados con la medicación, contribuyendo a la efectividad y seguridad de la farmacoterapia. Y que normalmente estos servicios se pueden realizar a nivel individual o poblacional, siempre en cooperación con los pacientes y otros integrantes del equipo de salud. Muy rápidamente también, pues esto es un tema que hemos también intentado hacer algunas aproximaciones relacionadas con el tema de la priorización. Un poco en contexto, pues este grupo europeo define la atención farmacéutica como la contribución del farmacéutico a la atención de las personas con el fin de optimizar el uso de los medicamentos y mejorar los resultados en salud. Entonces, en este contexto, uno podría decir que los farmacéuticos pueden contribuir a la atención sanitaria de pacientes con factores de riesgo eh, cardiovascular o con enfermedad cardiovascular a través de servicios profesionales farmacéuticos en el contexto de la atención farmacéutica. Básicamente, la atención farmacéutica, como les decía, pues uno podría identificar, entre otros, la dispensación, la información de educación para la salud, lo que conoce como la revisión del uso de la medicación, muy centrado en el tema de la herencia, y el seguimiento farmacoterapéutico, revisión de la medicación con seguimiento, que obviamente serían como los tres servicios. Entonces, en esencia, cuando uno mira cuál de estos servicios es el más adecuado para los pacientes, pues en un país como el nuestro, en un contexto como el nuestro, normalmente consideramos que es importante priorizar, porque habrá pacientes que seguramente con la dispensación como un servicio clínico centrado en el paciente, un servicio profesional farmacéutico puede solucionar las necesidades terapéuticas que tenga el paciente. Algunos necesitarán, además de la dispensación, información y educación para la salud, y algunos, por su riesgo, además de esos dos servicios, necesitarán seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, hay todo un abordaje que aquí no lo voy a hacer, pero básicamente uno podría decir que quién tiene más riesgo de no alcanzar los objetivos terapéuticos. Pues un paciente que tiene reingreso hospitalario en el último año, que tiene consultas de urgencias, que hay evidencia de inefectividad del tratamiento, que hay evidencia de problemas de seguridad, que normalmente esos serían como los factores de riesgo mayores. Es decir, si uno identifica pacientes con estas características, pues normalmente son pacientes que tienen un riesgo farmacoterapéutico alto y necesitarían esencialmente el seguimiento farmacoterapéutico. Que hay unos marcadores que pueden ayudar como si fueran factores de riesgo mm, independientes, por ejemplo, la polifarmacia mal entendida como más de 8 medicamentos. Recuerde que esto hay mucha discusión, pues en este caso específicamente los estudios muestran que los pacientes que tienen 8 o más medicamentos, pues tienen un riesgo alto desde el punto de vista farmacoterapéutico. La edad, 65 a 70 años, cuando tiene un paciente que tiene 4 o más enfermedades y un paciente que tiene alteraciones renales o hepáticas. Entonces, estuviéramos haciendo como un símil con el riesgo cardiovascular. Esto sería como prevención secundaria, esto sería como prevención primaria, pero lo que quiero decir es que uno puede utilizar estas características que son relativamente sencillas. Una persona que tenga más de 8 medicamentos, que tenga más de 65 años, que tenga más de 4 enfermedades, que tenga alteraciones renales o hepáticas, tiene un riesgo farmacoterapéutico alto, y que obviamente pues hay otros factores que hay que tratar de trabajar, que normalmente no dependen mucho como tal de la intervención del farmacéutico, y todo lo que tiene que ver con la limitación de acceso al sistema de salud, los determinantes sociales, las limitaciones administrativas, todo el tema de autorizaciones, de que realmente se tenga la cita a tiempo, el tema de la no adherencia terapéutica o el no seguimiento del tratamiento farmacológico, y obviamente la utilización adecuada de medicamentos puede llevar a que estas personas tengan estos, digamos, eh, desenlaces duros que llamamos, como son las consultas de urgencias, la reingreso hospitalario o la mortalidad. Es decir, que normalmente este grupo de pacientes pues tiene más riesgo y habría que siempre identificarlo. Quién tiene un riesgo más alto y necesitaría seguimiento farmacoterapéutico, y quién tiene un riesgo medio y necesitaría, además necesitaría información de educación para la salud, y quién tiene un riesgo bajo y necesitaría dispensación, que básicamente pues estos son posiblemente algunos indicadores que se pueden utilizar. Este es un tema, insisto, muy bonito que seguiremos pues tratando de abordar. En esencia, el seguimiento farmacoterapéutico pues debe realizarse de forma continuada, siguiendo un método sistemático y documentado, siempre en colaboración con los pacientes y otros profesionales de la salud.
un ejemplo es el método Dyer, que es el que nosotros tenemos sesgo y hemos utilizado, pero obviamente esto tiene que ver con que tiene normalmente unas características que cualquier otro método seguramente también lo tiene. Hay que obtener información, hay que elaborar un estado de situación de que relacione problemas de salud y medicamentos, hay que definir e implantar un plan de actuación y hay que realizar un seguimiento de ver esa intervención que se hace, si se alcanza o no el resultado esperado. Por eso normalmente en cada cita de seguimiento los pacientes deberían recibir asesoramiento verbal y escrito sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares y además es necesario evaluar las cifras de presión arterial, colesterol total, el índice de masa corporal, el tema del tabaquismo, la actividad física y los hábitos dietéticos durante estas citas. En esencia, nosotros creemos pues que el método DAER se ajusta básicamente a lo que es el método como tal científico. Normalmente se busca información, se recopila y se sistematiza información de los problemas de salud y medicamentos. Normalmente se identifican problemas y posibles causas, problemas de proceso y problemas de resultado. Realmente se define que una intervención buscando solucionar ese problema y obviamente se evalúa como tal los resultados obtenidos y si es necesario se hacen los ajustes como tal. Dos o tres mensajes con respecto al papel del farmacéutico en la promoción de la salud cardiovascular, estilos de vida saludables. En general, esto tiene que ver entonces con cuáles son los servicios. En general, los servicios profesionales deberían contribuir a reducir la carga, es decir, la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares a través de la promoción la promoción de salud cardiovascular, la prevención y control de factores de riesgo, evitar complicaciones por el control inadecuado y evitar la presentación de casos nuevos. Todo lo que se haga pues debería estar orientado a esto. Sin embargo, digamos que uno podría identificar y gestionar el riesgo farmacoterapéutico, que quién tiene más riesgo de no alcanzar estos objetivos terapéuticos y con eso pues definir cuál es el servicio más adecuado, que puede ser a través de la dispensación, puede ser a través de información, educación en salud muy centrado, insisto, en el tema de la herencia, en la promoción de la salud cardiovascular, o puede ser necesario el seguimiento farmacoterapéutico, además de los otros, buscando siempre conseguir los mejores resultados en salud, en este caso cardiovascular, a través pues, de lo que son estos servicios de atención profesionales farmacéuticos. En esencia, reiterar, el farmacéutico puede desempeñar un papel en la modificación de factores de riesgo cardiovascular mediante el apoyo o el desarrollo de programas centrados en la modificación de estilos de vida no saludables, lograr la adopción y seguimiento de estilos de vida saludables, lo que conoce como salud cardiovascular, o modificar comportamientos que favorecen el riesgo de desarrollar factores de riesgo cardiovascular independientes, es decir, todo lo que tiene que ver con la prevención primaria o evitar la aparición de la enfermedad cardiovascular como tal. Siempre, tal vez el mensaje más importante que a mí me gustaría enfatizar es el tema del concepto de salud cardiovascular. La salud cardiovascular, digamos que se fundamenta en unas métricas que uno podría valorar muy sencillamente. Obviamente hay métodos, propuestas más complejas y hay métodos, propuestas creo yo, más prácticas y dentro de esas, pues básicamente está, por ejemplo, tiene 7 métricas donde tiene que ver con el plan alimentario, la actividad física, el tabaquismo, el índice de masa corporal, la presión arterial, el colesterol total, la glucemia y obviamente pues hay unos valores que muestran una salud cardiovascular ideal, unos valores que muestran una salud cardiovascular intermedia y obviamente unos que muestran una pobre salud cardiovascular. Esto se ha llevado, digamos, como a cinco métricas que creo que todos podríamos fácilmente, en este caso, por ejemplo, es una autoevaluación. Normalmente, si uno tiene una presión arterial menor de 120/80, si realiza así 150 minutos de actividad física a la semana, si tiene un índice de masa corporal menor de 25, si consume normalmente 5 porciones de frutas, verduras al día y si no fuma, digamos que tendría una salud cardiovascular ideal, una salud cardiovascular que normalmente se asocia notoriamente a tener un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular. Y básicamente esto se puede llevar a una forma dicotómica y sí o no, usted tiene una presión arterial menos de 120/80, sí, 1, y si no, pues 0. Y eso genera una puntuación de 5, entonces uno podría decir que uno podría hacerse un autoexamen de salud cardiovascular o aplicárselo al paciente y normalmente una salud cardiovascular ideal es cuando se tiene 4 o 5 puntos, es decir, dicotómicamente responde positivamente a que no fuma, ¿cierto? A que consume 5 más porciones de 80 gramos de frutas, verduras al día, tiene un índice de masa corporal de menos de 25, realiza
150 minutos o más de actividad física a la semana y tiene una presión arterial menor de 120/80, tiene una salud cardiovascular ideal. Y finalmente, recogiendo, pues insisto, esto es una recolección de lo que está en estas publicaciones, que ustedes seguramente algunos les ha tocado leerlos o lo conocen. Básicamente, aquí hay un flujograma de un paciente que llega normalmente a la dispensación y básicamente definir si necesita, además de la dispensación, otros servicios profesionales farmacéuticos, depende del riesgo farmacoterapéutico. Si el riesgo farmacoterapéutico es alto, pues además de dispensación, necesitará información de educación para la salud y seguimiento farmacoterapéutico. Y si el riesgo farmacoterapéutico no es alto, normalmente en este caso específicamente de los pacientes con enfermedad cardiovascular, muy importante información educacional para la salud, especialmente focalizado en estilos y hábitos de vida saludables y el uso adecuado de los medicamentos. Si es un paciente de riesgo alto, pues siempre habrá que evaluar la presencia de una enfermedad cardiovascular. Recuerden que un paciente que tiene una de las formas clínicas de enfermedad cardiovascular es prevención secundaria, el riesgo cardiovascular es alto. Si no tiene, pues es prevención primaria. Y en estos grupos en prevención primaria habrá que utilizar algún método, alguna escala de valoración del riesgo cardiovascular, que como saben también hay varios factores varias escalas propuestas. Después de varias discusiones, revisiones, creo, recomendamos para Colombia y Latinoamérica GER de las Américas, porque normalmente tiene datos para las poblaciones, para los países de Latinoamérica, es decir, hay un GER de la América específico para Colombia, y estos son los valores normalmente que pueden indicar un riesgo alto, intermedio o bajo. Y obviamente siempre tener en cuenta que los objetivos terapéuticos de seguimiento debe ser en función de de todos los factores de riesgo de la persona, no solamente de la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia, sino esencialmente en forma integral. Y siempre el objetivo final es evitar la presentación de casos de nuevos eventos cardiovasculares o un nuevo evento cardiovascular o la muerte por enfermedad cardiovascular. Aquí hay algunos zooms muy importantes y es obviamente el tema de la enfermedad cardiovascular, el tipo de prevención. Y normalmente, como decíamos hablando previamente, un paciente con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, pues obviamente lo que le puede pasar es que se muera o tenga un nuevo evento cardiovascular. Y obviamente todo lo que se haga aquí es prevención secundaria. La diabetes, aunque no es una forma clínica de enfermedad cardiovascular, especialmente la diabetes tipo 2 con más de 10 años de duración, es un indicador de riesgo cardiovascular alto y esto es prevención secundaria y lo que se busca es prevenir la ocurrencia de otro evento o reducir la prevalencia o la muerte por enfermedad cardiovascular, mientras que por fuera, para que aparezca esto, formas clínicas de enfermedad cardiovascular, pues están los factores de riesgo mayores, modificables y la edad. Normalmente, recuerde que la edad no es modificable, pero hay otros factores de riesgo mayores como la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo que son normalmente modificables y que todo lo que se hace en este grupo poblacional para evitar que tengan unas formas clínicas de enfermedad cardiovascular es prevención primaria y a su vez, básicamente, pues lograr el control o tratamiento o la modificación cuando es conductual de los factores de riesgo cardiovascular mayores. Y por fuera, pues están digamos, como todo lo poblacional que genera la aparición de los factores de riesgo mayor independientes, como el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física, un plan alimentario no saludable, la obesidad. De ahí que todo lo que se hace normalmente en la población para evitar que aparezcan este tipo de comportamientos o estas condiciones, situación clínica es prevención primordial. De ahí que esencialmente pues decimos que hay tres tipos de prevención: prevención primordial, lo que se hace a nivel poblacional para evitar que el paciente desarrolle factores de riesgo mayores; prevención primaria, lo que se hace en personas que ya tienen factores de riesgo mayores para evitar que aparezca una de las formas clínicas de enfermedad cardiovascular; y la prevención secundaria, lo que se hace en pacientes que ya tienen una forma clínica de enfermedad cardiovascular para evitar que se muera o tenga un nuevo evento cardiovascular. Siempre entonces, paso inicial en esto es evaluar el riesgo farmacoterapéutico del paciente. Si el proceso requiere que el farmacéutico tenga información de problemas de salud y farmacoterapia, como lo vimos, y que defina y evalúe indicadores para evaluar la necesidad, la efectividad y la seguridad, especialmente con parámetros como signos y síntomas o biomarcadores, pruebas de laboratorio, que permitan ante la respuesta de si el tratamiento está siendo efectivo o no, pues tener un referente para responder adecuadamente. De forma general, pues hay que identificar y confirmar los principales factores de riesgo, hay que evaluar de forma individual el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pacientes de prevención secundaria, la presencia de alguna de las formas clínicas de enfermedad cardiovascular indica riesgo cardiovascular alto, mientras que en prevención primaria, pues hay que ver si hay indicadores de riesgo cardiovascular alto, como es, por ejemplo, la diabetes tipo 2, esencialmente la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad renal crónica,
una falla cardíaca, estos pacientes, aunque no tienen las formas clínicas de enfermedad cardiovascular, son prevención primaria, se consideran con marcadores de riesgo cardiovascular alto. Siempre definir el riesgo cardiovascular, confirmar los riesgos cardiovasculares mayores, los factores de riesgo mayores, perdón, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y diabetes, y siempre considerar que el tratamiento, como lo reiteramos en esas publicaciones, se debe hacer en el contexto del riesgo cardiovascular del paciente, no solamente en los factores de riesgo en forma individual. Este es una forma reiterada, básicamente un paciente en prevención secundaria, el riesgo cardiovascular es alto, hay otras condiciones que se pueden hacer un zoom y establecer que además de alto es muy alto o extremo y obviamente son pacientes que necesitan una intensidad más importante del tratamiento, los que no son prevención primaria y aquí normalmente hay que mirar si hay indicadores de riesgo cardiovascular alto. Si tiene algunos indicadores de riesgo cardiovascular alto, pues es prevención. Normalmente el paciente tiene riesgo cardiovascular alto y normalmente si no tiene indicadores y es prevención primaria, pues hay que utilizar alguna escala de riesgo y ver qué puntaje, pues esto hay sitios en internet que uno puede hacer inclusive o en no el celular, descargar el programita y hacer un seguimiento continuo del riesgo cardiovascular del paciente. Normalmente, pues puede ser que esa escala de riesgo muestre que el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto o puede ser que no da la puntuación y el riesgo cardiovascular puede ser medio o bajo. Creo que esta es una forma pues muy interesante, muy sencilla de visualizar el tema de cómo, de qué papel cumple identificar una de las formas clínicas de enfermedad cardiovascular, porque es un marcador de riesgo cardiovascular alto normalmente. Eh, Estos son pues algunos de los aspectos que muestran un riesgo cardiovascular alto. Obviamente cuando da un riesgo un puntaje en prevención primaria que indica que el riesgo cardiovascular es alto, cuando tiene marcadores de riesgo, es prevención primaria porque tiene marcadores de riesgo, o cuando tiene unas formas clínicas de enfermedad cardiovascular, ya sea coronaria, cerebrovascular o, renal, o arterial periférica. Básicamente para terminar entonces, pues lo que siempre hay que tratar de identificar el paciente es si hace parte de prevención secundaria o marcador de riesgo alto, si es prevención primaria con riesgo cardiovascular alto, si es prevención primaria con riesgo cardiovascular moderado, si es prevención primaria con riesgo cardiovascular límite, que es una categoría relativamente reciente introducida, o si es prevención primaria con riesgo cardiovascular bajo, porque es muy distinta la intensidad del tratamiento, los objetivos terapéuticos, el porcentaje de LDL colesterol, por ejemplo, que se necesita o que se busca disminuir, o las cifras de presión arterial que se pueden manejar o buscar como objetivo terapéutico. Normalmente en estos pacientes de prevención secundaria, riesgo cardiovascular alto, normalmente las cifras de presión arterial pues son menores a 130/80, por ejemplo, y los valores de LDL pues, normalmente son menores de 70, inclusive menores de 55, menor de 55 cuando tiene un riesgo cardiovascular es alto extremo, normalmente. Es simplemente, pues, como por decir algo relativamente reciente, pues hay una propuesta de la acumulación de calcio en las arterias coronarias como marcador de riesgo cardiovascular. Seguramente en el corto plazo, tal vez en 4 o 5 años, ya esta prueba, que es una prueba no invasiva, permite identificar la acumulación de calcio y con eso predecir una forma tal vez valga la redundancia, más precisa, más exacta cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. Básicamente, cuando da un score mayor de 1000, pues digamos que el riesgo cardiovascular es extensivo y obviamente aquí se necesita, además de estatinas u otras terapias, porque los objetivos terapéuticos son menores de 55 miligramos por decilitro. Lo que quiero transmitir es que normalmente cada vez nos acercamos más a tener, a través de todos los desarrollos tecnológicos que hay, en este caso, pues, imagenología, valoraciones más exactas, más precisas del riesgo cardiovascular y seguramente estos modelos de predicción de riesgo pues pasen a un segundo plano. Siempre el tema de asesoramiento al paciente, educación sanitaria, sobre factores de riesgo, tanto metabólicos como conductuales claves, siempre identificar y resolver barreras de la herencia es clave, siempre identificar y resolver problemas de resultado y proceso en cooperación con el paciente y con el médico y siempre el seguimiento cada 1 o 3 meses según el riesgo cardiovascular y el riesgo farmacoterapéutico del paciente puede decir que son claves en este proceso. Yo creo que dejemos ahí para dejar al menos siquiera 5 minuticos de posibles comentarios, sugerencias, preguntas. Básicamente,
termino con esta reflexión que es relativamente nueva, creo que es de este semestre para los estudiantes de farmacia clínica o las personas que uno tiene posibilidades pues, en cierta forma, hablar de algunos temas. Es muy importante, de pronto siempre, el tema de que nosotros consideramos, nos quejamos mucho de que las personas no reconocen nuestra profesión, que los médicos no reconocen nuestra profesión, que los pacientes no reconocen nuestra profesión, que el sistema de salud no incluye, por ejemplo, el tema de la atención farmacéutica, con toda la discusión que hay, por ejemplo, el tema de atención primaria y los grupos de atención primaria y no está el farmacéutico. Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en ello, y es que obviamente si queremos que otras personas reconozcan, amen, identifiquen nuestra profesión, necesitamos que nosotros amemos nuestra profesión. Y básicamente, pues esta es una reflexión que puede ser compartida o no. ¿Qué es amar nuestra profesión? Es vibrar, apasionarnos y comprometernos toda una vida con ser mejores personas, con vivir para servir. Muy importante, con mejorar nuestros conocimientos y capacidades, no para que nos identifiquen, nos reconozcan, sino para ser excelentes, hacerlo mejor y con ello generar el mayor efecto positivo posible en el bienestar y calidad de vida de nosotros. No solamente pues, de uno o dos personas, sino que creo que todos tenemos que pensar siempre en buscar lograr el mayor efecto colectivo. Y eso necesita, insisto, un compromiso con uno formarse, con uno capacitarse. Pero ¿para qué se forma? ¿Para qué se capacita uno? Para ser mejor, pero para ser mejor haciendo mejor lo que genera mayor beneficio como tal. Esencialmente, pues eso es lo que quería compartir. Obviamente, insisto, eh, en una forma muy rápida en algunos apartes, pero de pronto con el énfasis que quería hacer en algunos puntos, destacando esencialmente que hay un campo de acción muy importante con los pacientes con enfermedad cardiovascular, que normalmente hay mucho por hacer y que el farmacéutico trabaja de una forma sistemática, sistematizada a través de los servicios profesionales farmacéuticos puede contribuir a conseguir mejores resultados en este grupo de pacientes. Muchas gracias y quedo atento pues de pronto a algunas dos o tres preguntas, algún comentario, sugerencias, que obviamente uno siempre aprende. Muchas gracias, profesor Pedro. Definitivamente fue una excelente presentación, una forma muy clara de resumir todos los cambios de actualizaciones más recientes, pues, y los conceptos que nos dejan para la profesión. Abro también el espacio para las personas asistentes, para que nos acompañen con sus comentarios, con sus dudas, con sus inquietudes. También pueden, como ven en el chat, está el formulario de asistencia y cómo pueden acceder al libro, de donde nace también como toda esta síntesis de información, para que puedan acceder a través del link que aparece a continuación. No sé si hay algún comentario. Pueden abrir los micrófonos. Acá nos dicen que gracias por este espacio enriquecedor para los estudiantes y egresados. Sin lugar a dudas, profe, una charla muy taquillera. Más o menos se conectaron 56 personas a lo largo de la charla, entonces es algo bastante gratificante tener aquí a todas las personas cautivadas con esta información. Sí, yo quiero obviamente agradecer nuevamente la presencia, la asistencia en este momento pues, de las personas que se conectaron, que están. Un saludo muy especial a nuestros colegas de Bolivia, que creo que hay varias personas de Bolivia, creo que también algunas personas de México. Muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros y esperemos pues obviamente de pronto en un futuro cercano volvernos a ver presencialmente, que es creo que puede ser más adecuado, pero en esencia lo que queríamos hacer en este momento, insisto, es mostrarles de que hay aquí hay algunos elementos que mencionan muy rápido, pero creo que pueden, si acceden al texto, que es de libre acceso, lo pueden distribuir perfectamente entre sus grupos, poner en sus bases, en sus sitios, no hay ningún problema con ello, de hecho, pues queda ahí, creo que queda declarado en la publicación de que es de acceso libre, que es libre distribución, lo que obviamente habrá elementos que no aplican, que no tienen, digamos, como no se ve su utilidad en el contexto de los cuales ustedes están, pero lo que hemos intentado es sintetizar la información disponible al momento con estos factores de riesgo mayores y
dislipidemia, hipertensión y diabetes. Y especialmente les recomiendo mucho el capítulo 1, que creo que da mucha claridad, al menos así tenemos ese sesgo de ver básicamente cómo se puede establecer esa relación riesgo-beneficio, una intervención en un paciente específico. Creo que ahí hay una muy buena propuesta esencialmente. Creo que hay algo, no sé si, Andrea, creo que hay una mano Profe, levantada. Sí, Adelante, Omar. adelante. profe, buenas noches, ¿cómo le va? Con todo gusto volverte Oye, a ver. Estaba aquí muy muchas atento al gracias. final. Profe, mira, lo que pasa es que obviamente pues estaba atento escuchando la última parte, la primera no la pude escuchar. Estabas hablando pues de la setimiva y, ¿cierto? Y de la PCSK, que tiene mucho que ver pues con la síntesis de colesterol. Pero por ejemplo yo manejo dislipidemia mixta, o sea, las dos. Me he tenido dificultades con ello desde muy temprana edad, ¿cierto? Pues últimamente me la han venido tratando es con un medicamento combinado, ácido fenofíbrico y rosuvastatina, ¿sí? De pronto, pues escuchar a ver qué opinión tienes de esa combinación ahí para manejar esa dislipidemia mixta. Y la otra, pues, cuando pues nos dabas clases, los libros que hemos leído de vos, ¿qué tenés para decir ahora en día de esa adherencia a la terapia? Pues que no es solo cumplir bien con tomar el medicamento antes de dormir, porque se dice pues que el colesterol se sintetiza cuando uno duerme, más que todo, y si es muy importante esa dieta para que el medicamento pueda ayudar a reducir esas lipidemias. Sí, pues que si es muy importante esa dieta o que si el solo medicamento puede llegar a reducir significativamente colesterol y triglicéridos. Qué bueno verte y gracias por la charla, muy amable. No, muchas gracias, Omar, por estar nuevamente aquí escuchándonos. Pues a ver, obviamente estamos en un sistema de salud, pues creo que todos reconocemos nuestra limitación en el sistema de salud. Yo creo que es una intervención, la combinación de este fibrato con rosuvastatina es una buena opción. Lo que hay que ver son los resultados. Me explico, habría que ver es cuánto es el valor de colesterol total y colesterol LDL que se tiene, cuál es el valor de triglicéridos. Obviamente, lo que es claro es que en este momento en Colombia están los anticuerpos contra la PCSK9. Es decir, el sistema como tal, eh, obviamente en condiciones en las cuales se ve la necesidad, hay personas en este país que están utilizando alirocumab o evolocumab, ¿cierto? Solos o combinados con estatinas para lograr mejores resultados en términos de logro de objetivos terapéuticos. Entonces, la respuesta a esto es, yo creo que lo puedes hacer perfectamente, es cuánto, qué valor está. Pues yo digo que siempre esto tiene que tener, cuando uno está hablando de seguimiento, tiene que tener eh, indicadores para que le permitan, bien sea parámetros de laboratorio, biomarcadores, signos, síntomas, que le permitan responder la pregunta. Porque la pregunta aquí sería, puede que esté muy bien, la combinación de fibrato con rosuvastatina esté logrando el objetivo terapéutico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿El tratamiento está siendo efectivo? Sí. Entonces, ¿se necesita hacer algún cambio? No. ¿Cierto? ¿Hay que hacer alguna adición? No. ¿Cuándo sería necesario si el tratamiento no está siendo efectivo? Yo creo que es muy importante siempre decir que esa puede ser una muy buena opción en un grupo importante de pacientes. Habrá otro en el cual no funciona y habrá que buscar otras opciones que son esos medicamentos relativamente nuevos, pero que ya llevan casi un año, pues, o 2 años en el mercado colombiano y que seguramente este año pues ya no se dé, pero nosotros esperábamos que Inclisiran ya estuviera comercializado y ahí y sé que también hay pues un movimiento grande en el país para tener ácido bempedoico. Es decir, que vamos a tener opciones y que dependerá obviamente de una valoración médica adecuada, de ver qué tratamiento puede ser el más adecuado para la persona, ¿cierto? Dependiendo de la respuesta que se alcance. Y lo que sí quiero reiterar es lo que acabas de decir. Yo creo que los medicamentos solos, especialmente en el tema cardiovascular, no funcionan solos. Y nosotros, pues, yo hago parte de algunos comités de estos de evaluaciones de tecnología en salud y obviamente, pues ahí lo que se hace siempre es utilización de medicamentos no PBS y casi siempre, pues en el caso, por ejemplo, la obesidad, pues son los agonistas de GLP-1, liraglutide, ¿cierto? Semaglutide o semaglutida. Y uno que observa que obviamente estos medicamentos pueden lograr reducciones de 5 o 10% del peso. Y lo mismo uno podría hacer el símil con el tema del colesterol o con las cifras de presión arterial, siempre y cuando se acompañen de
tratamiento no farmacológico, es decir, el tema de los hábitos nutricionales, cambiar los hábitos nutricionales a aumentar la actividad física. Lo que se ve es que estos personas que solamente mantienen el tema del medicamento, pues los resultados a los 3, 6 meses son muy pobres. Es decir, que siempre todo tratamiento de una persona, por ejemplo, con obesidad, con este tipo de medicamentos, debería tener, además del tratamiento, de la consulta con un médico internista, con un endocrinólogo, debería tener una consulta nutricional y una consulta con un médico deportólogo que le defina aspectos adecuados para, en ese contexto, inclusive también el tema psicológico, consulta con psicología puede ser necesaria. Lo que sí es claro, y todos los estudios muestran, insisto, que el tratamiento, por ejemplo, el tratamiento no farmacológico, es decir, cambio en estilos hábitos de vida, alimentación saludable, actividad física, generan reducciones del 3 al 5% normalmente de la pérdida de peso. Y eso es lo que logra, por ejemplo, Orlistat, o inclusive pues en algunos de estos medicamentos considerados como las superestrellas. Se necesita siempre, y eso es clave, no solamente cuando uno ya tiene el problema de salud, sino desde, insisto, desde edades tempranas, generar estilos y hábitos de vida saludables adecuados. El tema de la alimentación, que obviamente esto tiene limitaciones por el tema económico, pero hay que tratar siempre de aumentar al menos el consumo de frutas y verduras al día, que ese es el marcador, digamos como la métrica, y es consumo de 400 gramos de frutas y verduras al día en 5 porciones normalmente. El tema de la actividad física, los 150 minutos a la semana, yo creo que el mantener un peso, un índice de masa corporal menor de 25, ¿cierto? El no fumar, con eso ya uno tiene 4 en salud cardiovascular y seguramente, yo no lo mostré, pero el efecto de esto es que normalmente quien tiene una salud cardiovascular ideal, no solamente tiene mejores respuestas en el tratamiento farmacológico, dislipidemia, diabetes, hipertensión, sino que además disminuye en forma notoria, si es un paciente en prevención primaria, que aparezca el evento cardiovascular, y si es en prevención secundaria, que aparezca un nuevo evento cardiovascular. Entonces yo creo que es muy importante siempre, no solamente en el tema de si fuera paciente, sino en el tema familiar, intentar que el grupo familiar, el grupo cercano, tenga estilos y hábitos de vida saludables adecuados. Y si tienen hijos pequeños, insistir en eso, tratar de minimizar ese riesgo de la dependencia de las bebidas azucaradas, de esos alimentos ultraprocesados que normalmente generan, obviamente, seguramente más satisfacción, son más fáciles, pero que normalmente desde el punto de vista a largo plazo, pues están asociados con, obviamente, con problemas importantes. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, profe, gracias, le pasó muy bien. Bueno, creo que por ahí dejamos a Andrea. Profe, no, tenemos tiene la mano levantada Ángela Costa. Adelante, Ángela. Muchas gracias. Yo no sé si está activada mi cámara, pero quisiera confirmar que me están escuchando bien. Lo Sí. escuchamos perfectamente, profe. Ah, bueno, profe, un saludo muy especial, profe. De verdad que son espacios muy valiosos. A nosotros, pues, comentarles desde acá, desde la Universidad ICESI, que estamos haciendo un trabajo ya que lleva un añito y medio en revisión de uso de medicación en población adulta mayor, un poco siguiendo pues la dinámica que se propone acá en el espacio de diálogos, compartirles que lo que hemos visto pues de revisión de uso de medicación en términos de adultos mayores que oscilan edades entre 55 hasta entrados los 80, es que efectivamente sí se están utilizando, se están prescribiendo, al menos en lo que vemos aquí en Cali, estas combinaciones, ¿no? Estatinas, mucho la rosuvastatina, mucho la torvastatina, con ezetimibe y también con ácido fenofíbrico. En ese seguimiento que estamos haciendo, nos parecería muy bonito y pues es algo a lo que nos invitamos de pronto, profe, ver cómo pudiéramos tener espacios de compartirnos lo que ha sido nuestra experiencia como estudiantes, como profes acá de ICESI, en ese seguimiento a población adulta mayor. A propósito de nuestra intención de reforma del sistema de salud, ¿cierto? Mirar cómo desde escenarios comunitarios, cómo desde escenarios que a veces dentro de la estructura de nuestro sistema de salud
se vuelve un poquito más difícil desde los servicios farmacéuticos lograr ese acompañamiento a ese uso de medicación y hemos tenido unas experiencias muy bonitas acá en poblaciones específicas a propósito de un convenio que tenemos con una de las redes públicas de la ciudad de Cali. Entonces, ponernos a disposición, nos viene pues como anillo al dedo esa publicación, profe, muchas gracias. Ya la voy a compartir con mi semillero y sé que va a ser muy útil para nosotros tener en cuenta todas estas referencias y todo lo que nos ha compartido en el espacio de hoy. También pues ponernos a disposición para que podamos intercambiar la experiencia que tenemos aquí en Cali y de pronto pensar cómo empezar a proponer, ¿cierto? Lo que el profe decía al final en su reflexión me parece clave. Em, si bien nos queremos ver en esos escenarios de atención primaria en salud, ¿cómo es que ya podemos estar eh, estructurándonos, ¿cierto? Frente a esas posibilidades de aportes de farmacéuticos en escenarios que son un poquito alternativos, que también merece que los definamos cómo van a ser, ¿cierto? En escenarios comunitarios, en escenarios de centros de salud, pero que efectivamente les podemos decir desde acá, desde la experiencia de ICESI, que son muy valiosos. La población, nuestros adultos mayores lo agradecen todos los días y en todo momento nosotros tenemos esa retribución de que la población lo siente y generamos también un diálogo que pues hasta el momento ha sido tranquilo con prescriptores. Entonces, a disposición para lo que ustedes quieran, digamos, de proponer de diálogos o de intercambio de experiencias, podríamos pensar en próximas sesiones, en posibles publicaciones, en total disposición desde acá, desde la Universidad ICESI. Y un saludo muy especial para todos y sobre todo para el profe Pedro. Felicitaciones. Muchas gracias, profesora Ángela. Yo creo que concretemos de una vez aquí públicamente. Listo, listo, Hacemos, listo. hacemos con Egresifal un espacio de diálogos farmacéutico-alimentarios sobre este tema que creo que se presentó un avance en su momento en el Congreso de Atención Farmacéutica Sí, lo y, recuerdo. y creo que podemos intentar a partir de eso estructurar Súper, algo más en forma conjunta que es lo que hay que hacer en el país, tratar siempre de trabajar súper. unidos, porque creo que esa es la forma como podemos realmente lograr mejores efectos. Yo creo que Exactamente. el trabajo desarticulado individual pues, normalmente pues, genera de pronto beneficios individuales, pero lo que necesitamos es generar beneficios en nosotros. Y cuando digo nosotros es en todos. Exactamente. Exactamente. Entonces yo creo que con Andrea concretamos, yo tengo su contacto y concretamos Listo. la posible fecha de presentación de esos resultados tan importantes y a partir de eso definimos ya pronto una Una agenda de ruta. trabajo. Listo. Muchas Genial. gracias nuevamente. Felicitaciones. Muchas Felicitaciones a gracias, muchas todos. gracias por digamos, la opción que se genera a partir de su intervención. Un abrazo, profe. Un abrazo para todos, muchas gracias para todos, un saludo nuevamente para todas las personas que nos acompañan de otros países, eh, siempre con los mejores recuerdos de esos países, los mejores recuerdos de las personas que hemos tenido la posibilidad de interactuar directamente y con los que seguramente en algún momento esperamos que se pueda dar algún tipo de interacción particular, en una forma un poco presencial. Muchas gracias y nuevamente pues la invitación a que le den una miradita al texto y si tienen pues son encarretados con el tema, además de ese texto también a la guía que publicamos para el 2008 y esa publicación con la Federación Internacional Farmacéutica que también tiene elementos muy interesantes porque no solamente participé yo, sino que hubo como 7 otros coautores de otros países con otras perspectivas muy interesantes. Muchas gracias y nuevamente pues los mejores deseos. Gracias, profe. Un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego.